Bien, el tema de esta mañana, como pueden ver ahí, lo que contamina al hombre, basado en lo que nos dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 20. Bueno, quiero comentarles que el propósito de esta enseñanza y de las siguientes en próximos domingos va a ser tratar el tema de algunas tradiciones que existen en el mundo y analizarlas, ¿verdad? A la luz de la escritura, analizarlas para poder comprender cuál es la verdad acerca de ellas o cuál es esa falsedad que también se esconde detrás. Ciertamente nosotros estamos rodeados constantemente del mundo y de sus tradiciones, de sus costumbres, y tampoco es la intención dentro de la iglesia decirnos unos a otros, no sigan eso sin explicación alguna, sino que comprendamos por qué hay mentira en ello, qué de malo hay en seguir estas tradiciones que ponen los hombres, estas enseñanzas que ellos dan, poderles explicar a otros por qué nosotros no lo hacemos. Y también incluso aprender algo de esto, de por qué a veces cuando participamos de ello, aunque creamos que no hay nada de malo, también hay algo implícito en nuestra participación dentro de estas tradiciones. A veces nos parecen tradiciones muy bonitas, a veces nos parecen tradiciones que traen algún mensaje importante. Nos parece que lo que le rodea de pronto no es tan malo, pero me gustaría que viéramos, ¿verdad? También nosotros lo que nos dice la palabra de Dios acerca de estas cuestiones y que de pronto no sea algo que tomemos tan a la ligera y que no sea en un determinado momento algo que tomemos como un regaño, como una prohibición, como que no nos dejan ser libres, sino que nosotros mismos nos dispongamos a tomar acción dentro de nuestras vidas sobre las tradiciones que existen en el mundo. Ahora, en un primer momento, en este día, me gustaría abordar un poco de lo que llega a significar la tradición de la Semana Santa, que sabemos que es una tradición meramente católica, realmente no existe dentro de otras religiones, dentro de otras sectas, no existe tal cosa, pero quisiera que lo abordáramos, lo que rodea esta enseñanza, para que comprendamos bien cuál es su trasfondo y por qué a la luz de la escritura no estamos de acuerdo con esta doctrina. Podemos ver entonces que de acuerdo al contexto, ¿verdad?, de lo que está rodeando Mateo capítulo 15, bueno, se nos dice en algunos comentarios, específicamente, dice que la inmensa masa de tradiciones eh, tan venerada de los judíos de aquellos tiempos bíblicos, consistía, de acuerdo a ellos, en parte de leyes orales dadas por Moisés, en adición, ¿sí?, es decir, de manera extra a la ley escrita, y que llegaron a ser precedente y autoridad, ¿sí? Y lo pongo aquí, lo subrayo, lo resalto en color rojo, porque es importante que atendamos esto que dice aquí. Ya existía una ley escrita, ¿sí? Ya Moisés les había entregado una ley que ellos debían seguir, que ese pueblo debía estar atento a ella. Y sin embargo, ellos lo que comenzaron a hacer fue comenzar a añadirle, ¿sí?, comenzar a agregar otras enseñanzas que según ellos Moisés había transmitido con su boca, oralmente, sin escribirlo, pero lo había transmitido a algunas personas y luego ellos a otras y ellos a otras.
Y así continuó hasta el día de estos judíos en los tiempos de Jesús, ¿sí? Donde ya existía una ley escrita, pero además existía otra ley que no estaba escrita y que no había manera de comprobar, ¿sí? No había evidencia acerca de que Dios quería que eso se hiciera, pero dado que se comenzó a transmitir entre gente que ellos consideraban importante o autoridad, pues también comenzaron a cumplirla, ¿verdad? ¿Qué era parte de esta ley oral? Pues explicaciones y opiniones de maestros eminentes, ¿sí? Personas que ellos consideraban importantes, como les digo, autoridad, y que daban sus opiniones, daban sus comentarios, daban sus explicaciones sobre algunas leyes. Entonces ya no era solamente lo que Dios decía, sino también la explicación de ellos, ¿sí? Y todo eso era un conjunto de la ley. Y ellos las daban individualmente, simplemente ellos determinaban que esa era la explicación, o a veces en asambleas, ¿verdad? Se juntaban en asambleas y determinaban que la explicación era esta, o podía ser esta, o que podía cumplirse, eso podía cumplirse no solamente de esta manera, sino también de esta otra. Pero eso no lo decía Dios, eso lo decían ellos. Estas tradiciones orales, que no estaban escritas, se siguieron acumulando hasta después del tiempo de Cristo, hasta que fueron escritas en la Mishnah y sus comentarios. Y es este librito que se creó ya hasta el siglo III después de Cristo. Sí, ya había sucedido, ya había acontecido todo lo que vemos en la Escritura, ya había sucedido todo esto. Hasta el siglo III se crea este libro, que es la ley de Moisés, pero además está añadida estas leyes orales. Eran altamente estimadas por toda la nación, con excepción de los saduceos. En verdad, algunos opinaban que eran de más importancia que la ley escrita. Algunos opinaban que esto, que no había evidencia de ello, que no se podía comprobar, que Dios no había dicho, era más importante que lo que Moisés había escrito. El Talmud de Jerusalén dice: las palabras de los escribas son más hermosas que las palabras de la ley. ¿Sí? Entonces, hasta este grado se llegó en aquellos tiempos, ¿sí? Que lo que decían los escribas, lo que decían, les parecía más hermoso que lo que ya estaba escrito, que lo que Dios había entregado. Y bueno, sabemos que dentro de la iglesia de Roma, lo que ahora llamamos la iglesia católica, esto mismo sucedió. Ya Dios nos había entregado una ley escrita que tenemos aquí, pero algunos en la iglesia de Roma quisieron comenzar a añadir más que esto que ya estaba escrito, otras cosas, otras explicaciones, otras maneras de servir a Dios también, no solamente estas. ¿Y qué comenzó a crearse? Bueno, lo que hoy conocemos como la tradición de la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Qué es la tradición? Pues cosas que no están escritas, cosas que se pasaron de boca en boca, que dicen los apóstoles les transmitieron a unos por boca, no escrito, nada más por boca, y luego estos a otros, y a otros, y a otros, hasta el día de hoy, que seguimos recibiendo esas enseñanzas. Pero Dios no las dio. No tenemos manera de comprobar que Dios dio esas enseñanzas. Y por eso de pronto, así como aparecen, también desaparecen, ¿sí? Pero de lo que Dios da, de lo que Dios dice, Él dice en su palabra que el que le agregue o le quite algún punto, alguna coma, ese dará cuenta delante de Dios, ¿sí? Así de importante es lo que Dios da. Entonces esto no solamente sucedió con los judíos, sino que ha sucedido al día de hoy. Tradiciones que no están en la Escritura. Por eso es que vamos a ver, nosotros vamos a establecer qué es realmente lo que contamina al hombre, ¿sí?
qué es realmente lo que contamina al hombre, de acuerdo a lo que leemos en Mateo capítulo 15. Si comenzamos a leer desde el versículo 1, aquí lo van a ver, dice ahí la escritura, Mateo 15, desde el versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por sus tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen algo muy diferente. Cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí nosotros? ¿Sí? Bueno, estos fariseos y escribas tratando de imponer algo que no estaba escrito, una tradición, la tradición de lavarse las manos. Y entonces cuando veían a alguien que no lo hacía, se escandalizaban. Decían: mira ¿sí? Según él, fiel a Dios, pero no se lava las manos, no se purifica, ¿sí? Porque ese es el contexto, ¿verdad? Cuando nosotros leemos acerca de esto, podemos pensar que a lo mejor tenía que ver con una cuestión de higiene, pero no tenía que ver con eso, ¿verdad? En la tradición judía, especialmente en el Talmud y la Mishnah, que la acabamos de ver, los líderes religiosos establecieron muchos rituales de purificación ceremonial. Rituales que Dios no mandó, pero que ellos establecieron para estar puros, incluyendo lavarse las manos antes de comer. ¿Sí? Eso era un ritual para estar purificado. Después de tocar ciertas cosas, al entrar y salir de la casa también había rituales. Y todos eran un esfuerzo por mantenerse puros, ¿sí? En un sentido ceremonial y no delante de Dios. Con el tiempo, estas prácticas fueron cobrando el mismo peso que la palabra de Dios, ¿sí? Y los líderes comenzaron a juzgar la espiritualidad de las personas, dependiendo de si cumplían o no con estas tradiciones. Habían mezclado la reverencia por la ley de Dios con reglas humanas, al punto de que desobedecer una tradición era visto como un pecado. Bueno, es de esta manera, ¿verdad, hermanas? Que no se trataba de una cuestión de higiene personal como lo hacemos nosotros al día de hoy, que nos lavamos las manos porque pues de pronto tenemos las manos sucias, ¿verdad? No nos queremos enfermar, estamos procurando no introducir a nuestro cuerpo bacterias, ¿verdad? O virus. Ellos no lo hacían en este sentido, sino el de que al lavarte las manos, tú fueras puro y lo que consumieras no te contaminara espiritualmente. Pero eso lo decían ellos, eso no lo decía Dios. ¿Sí? Dios nunca dijo que si no te lavabas las manos contaminabas tu alma. Eso jamás lo dijo Dios. Pero ellos habían dado esta ley, esta tradición. Y si tú no la cumplías, eras un pecador delante de ellos. Entonces imagínense cómo al día de hoy esto mismo sucede con esta tradición de la cual yo les hablo. Donde si comes carne en ciertos días, eres visto como un pecador. ¿Sí? Se te dice o explica a la gente: no puedo comer carne hoy porque es pecado. ¿Sí? Así lo dicen ellos. Pero ¿quién determina que eso es pecado? ¿Dónde está el sustento de que eso es pecado?
porque la Escritura no lo establece de esa manera, como lo vamos a ver el día de hoy. La Biblia dice algo muy diferente, ¿sí? Pero así ha llegado a ser, ¿verdad? Esta tradición, ¿verdad? En algún momento se determinó que para entregarse en sacrificio a Dios, ¿sí? Y hacer algo para Dios en esos días, para recordar, ¿verdad? Aquellos momentos eh, de Jesús en el desierto, de cosas así, pues que nosotros también, ¿verdad? Por un tiempo, un cierto lapso de tiempo, también nos determinemos a hacer un sacrificio y a no comer eso tan sabroso que es la carne y abstenernos de ello y de alguna manera así sufrir, ¿verdad? Tener cierto sufrimiento y entregarle ese sufrimiento a Dios. Pero Dios no quiere eso. ¿Sí? Dios ya ha determinado cómo quiere que nosotros nos entreguemos en sacrificio a Él. Así que esto pues viene a tener ningún sentido, ¿verdad? Y tal vez nosotros como iglesia también podamos decir, ¿verdad?, que no tenemos pues ninguna tradición aquí, ¿verdad? Alguna tradición que nosotros digamos, pues ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Que sea una tradición y que la pongamos por encima o al mismo nivel que la palabra de Dios. Pero de pronto, tal cual lo explican estos primeros versículos de Mateo 15, no es tanto o no es muchas veces que la tradición vaya en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Porque lavarse las manos no iba en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Sino que se pretende que al cumplir la tradición, al cumplir eso que Dios no mandó, se tenga una justificación sobre una vida en pecado y alejada de los mandamientos de Dios. Es así que los escribas y los fariseos se lavaban las manos para pretender ser puros, siguiendo una ley que ellos mismos se habían inventado, y no estaban atendiendo lo que Dios les había pedido para de verdad ser puros. Y bueno, muchas veces la gente que hace en estas épocas, ¿verdad?, deja de comer carne para pretender ser puros, ¿sí?, para pretender estar bien delante de Dios. Pero, ¿qué pasa con su vida? Sigue siendo la misma, ¿sí? Se están absteniendo. Esta tradición demanda que te abstengas de ciertos alimentos, pero que tu vida siga igual, ¿sí?, sin acercarte a Dios, ¿verdad? Entonces sigue habiendo pecado, sigue habiendo mentira, sigue habiendo contiendas. Algunos aprovechan para en esas fechas salir de vacaciones, agarrar la fiesta, emborracharse, ¿sí? Y entonces, sí, no está la carne, ese alimento que nunca Dios ha dicho que tenga algo de malo, pero sí está el pecado presente en las vidas, sin ningún remordimiento. Pero claro, si a ti te ven comer carne, pecador eres señalado, ¿sí? Porque ¿cómo se te ocurre si en estos días no se debe comer, no se debe consumir esos alimentos? ¿Sí? Y no comprenden lo que es la verdadera purificación delante de Dios. Bueno, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 18 al 22, dice de la siguiente manera: y Jehová te envió en misión, le decía Samuel a Saúl, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz de Jehová, he hecho lo que él me dijo.
Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Eso me dijo Dios, y yo lo hice. Pero el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sí? Y toda esta tradición del mundo de la cual les estoy hablando en estos momentos, ¿qué demanda? Sí, que nos abstengamos de ciertos alimentos, porque el fin es ofrecerlo a Dios. Como el propósito es ofrecerlo a Dios, pues dicen, ¿qué tiene de malo? Finalmente es algo para Dios. ¿Sí? Estamos haciendo algo en sacrificio a Dios. Pero Dios dice, no, se complace Dios en que nos inventemos sacrificios, en que busquemos darle una u otra cosa, o se complace más en que le pongamos atención. ¿Sí? Y es como yo decirle, ¿verdad? O como si la hermana Rosita me dijera, llegara aquí toda cansada y me dijera, hermano Moy, deme un vaso de agua, vengo cansada. Y yo voy y le traigo cualquier otra cosa, le traigo una pluma. Así la hermana Rosita, no, un vaso de agua. No, voy y le traigo un himnario. Y no sé, voy y le traigo alguna otra cosa. Un vaso sin nada, le traigo una silla, le traigo un cuaderno. Le estoy trayendo muchas cosas porque amo a mi hermana. La hermana va a decir, pero no quiero esto. No quiero nada de esto. Qué bueno que me traes tanta cosa, que me quieres tanto, pero lo que yo necesito es un vaso con agua nada más. Entonces Dios, imagínense, Dios nos da su palabra, nos establece tantas cosas que pide, que demanda de nosotros. Y si en cambio nosotros, nuestro sacrificio es algo que Él nunca mandó, y decirle lo que te entrego es abstenerme de carne, voy a decir, Dios, ¿y esto a mí de qué me sirve? Esto yo nunca te lo mandé. Pero Dios, te lo estoy entregando en sacrificio. Lo estoy haciendo por ti. Pues no, yo no lo mandé. Así de simple y sencillo es. ¿Por qué no cumplimos con esa tradición nosotros? Cuando nos preguntan, ¿y ustedes en Semana Santa qué hacen? Dios no ha mandado. Dios no ha mandado cumplir nada en ese aspecto. No tenemos nada que hacer nosotros como cristianos en ese sentido. ¿Sí? Y nos dice también la Escritura, y en Colosenses, la carta que enviaba Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23. Pues, si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? Y esto es 100% comprobable, como se los acabo de decir. Porque uno se puede abstener de carne durante 40 días, si ustedes quieren. Pero vemos que la gente peca menos por hacer eso. Vemos que la gente alaba y sirve más a Dios por abstenerse de carne. No tiene ningún efecto contra los apetitos de la carne. Porque siguen haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿por qué debemos de cumplir con tradiciones? ¿Verdad? Que de pronto nos pueden parecer bonitas o pueden tener cierta reputación de humildad,
puede parecer que estamos sacrificando algo, pero la verdad es que no nos están ayudando en nada espiritualmente. ¿Sí? Ese debe ser nuestro sentido, nuestro razonamiento cuando nos traen tradiciones. Y realmente este texto aplica para muchas otras tradiciones del mundo a las cuales nos enfrentamos. ¿Por qué, hermanas? Porque nosotros salimos de este mundo, somos liberados de todas estas tradiciones de los hombres, de todas esas costumbres que nos imponen, que nos dicen, haz esto porque esto agrada a Dios, esto es bueno, esto es bonito. Y nosotros salimos de eso, conocemos la verdad. Qué maravillosa es la verdad, qué gran tesoro es la verdad. Pero luego cuando llega el momento de la tradición, de la fiesta, ahí vamos, de vuelta a los rudimentos del mundo. Cuando ya hemos sido libertados por Dios, nosotros tomamos la decisión de volver a las tradiciones del mundo y de volver a esclavizarnos, ¿verdad?, a ello. Eso es importante, hermanos, porque nosotros debemos no de hacer cosas que parezcan buenas, sino lo que Dios demanda de nosotros. Sí, lo que contamina al hombre es quebrantar el mandamiento de Dios por seguir tradiciones y decidir que en vez de hacer lo que Dios me pide, mejor voy a hacer esto otro. Pero también lo que contamina al hombre es enseñar estas mismas doctrinas de hombres, como si fueran doctrina de Dios. Mateo capítulo 15 sigue diciendo en el versículo 7, hipócritas, mentirosos, falsos. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo, sí, de labios me honra, se presentan, dicen, alabado sea Dios, Dios es mi Señor, mi Jehová Todopoderoso, pero su corazón está lejos de mí. No es cierto que soy su Señor. No es cierto que oyen mi voz. No es cierto eso que cantan. No es cierto eso que oran. Porque me honran en vano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando nosotros caemos en esto, enseñar como doctrinas mandamientos de hombres, cuidado, porque Dios dice, todo lo que haces por mí no me sirve, es vano, porque eres hipócrita. ¿Sí? Entonces, hermanos, en este segundo punto, no es correcto decir que algo es pecado o que no agrada a Dios sin tener fundamento de ello. Y tampoco es correcto participar de tradiciones, costumbres, rituales o actos religiosos sin conocer su origen o significado. Y a veces eso suele suceder, ¿verdad? Participamos de ciertas tradiciones, de ciertas costumbres, porque no nos parecen tan malas, pero olvidamos esto, el origen y el significado de eso. ¿Cuál es el origen o el significado? A veces decimos, no, pues es que yo no sabía. Otras veces decimos, no creo que incluso la gente lo sepa. Yo creo que la gente ni siquiera sabe cuál es el origen de esa tradición. Pero recuerden que Dios no excusa la ignorancia. Que usted lo haga sin saber no quiere decir que Dios no lo va a tomar en cuenta. Porque es nuestro deber como cristianos saber lo que estamos haciendo, saber por qué lo hacemos, saber qué significa, saber cuál es su origen. Y si no sabe cuál es, absténgase mejor, no lo haga, porque no sabe lo que está apoyando, no sabe de lo que está participando. Y mucho peor es todavía enseñarlo como que es un mandamiento divino, como que es un mandamiento de Dios. Podemos caer no solamente en juzgar,
a quienes no cumplen las tradiciones, sino en nosotros cumplir ciertas tradiciones cabalmente, aún más que los mandamientos de Dios. Tener tradiciones y costumbres que seguimos más fielmente que ni siquiera los mandamientos de Dios. Cosas a las cuales no faltamos, no se nos olvidan, ¿sí? Nos alegran, nos gozamos de realizarlas, pero los mandamientos de Dios son diferentes. Se nos olvidan, a veces estamos, a veces no estamos, ¿sí? Podemos dejarlos pasar algunas veces, ¿sí? Los olvidamos con nuestro ejemplo y no solamente con nuestras palabras, porque podemos decir, yo jamás he enseñado que esto es algo para cumplir. Pero ¿qué dice nuestro ejemplo? ¿Qué dicen nuestras acciones? Con nuestro ejemplo podemos mostrar cómo somos fieles y apegados a nuestras tradiciones, pero las cosas de Dios no. ¿Sí? ¿Cómo nos importa más? Podemos mostrar con el ejemplo cómo nos importa más una tradición que el mandamiento de Dios. Eso sí puede pasar. Y en eso sí debemos de tener cuidado. Tito capítulo 1, versículo 14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les explicamos cuando predicamos los varones que nos abstengamos lo más posible de festividades y tradiciones religiosas? ¿Por qué les pedimos eso? Bueno, porque se apartan de la verdad. Porque toda tradición, toda fiesta religiosa, muchas veces se aparta de la verdad. Y tal vez nosotros decimos, bueno, yo no ando diciendo, ¿verdad? Lo mismo que dicen ellos. Yo no ando enseñando lo mismo que ellos enseñan respecto a esa fiesta, respecto a esa tradición. Pero cuando usted participa de ella, cuando participamos de esas tradiciones que se apartan de la verdad, con nuestro ejemplo, con nuestras acciones, sí lo estamos enseñando. Estamos de acuerdo con ellas. Los estamos estimulando a que sigan adelante con esa tradición. ¿Y qué nos volvemos, hermanos? ¿Qué nos volvemos al participar de esto? ¿Qué leímos ahorita? ¿Qué dijo Jesús? Hipócritas. Porque sabemos en nuestra mente que esa tradición, esa fiesta está apartada de la verdad y aún así estamos participando de ella. Nos hacemos hipócritas. Si en esta tradición de abstenernos de carne, de abstenernos de alimento, participamos de ella, somos hipócritas. No, es que luego, ¿qué va a decir la familia? Estábamos todos ahí, entonces, pues sí, yo también dije que era pecado comer carne y no quise. Porque luego, ¿qué iban a decir de mí? Dice Jesús, hipócrita. Eres hipócrita porque sigues mandamientos de hombres. Gálatas capítulo 4, versículos 8 al 11. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Guardan los días, guardan los meses, guardan los tiempos y guardan los años. Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con ustedes. ¿Cómo es que conociendo la verdad, siendo ahora conocidos por Dios, queremos volver a las tradiciones? No queremos olvidar las tradiciones de los hombres. ¿Cómo es que nos seguimos sometiendo a ellas? ¿Por qué seguimos guardando esos días? ¿Por qué nos siguen pareciendo especiales? ¿Por qué nos siguen pareciendo cosas con las que tenemos que cumplir juntamente con el mundo?
Porque si Dios ya nos sacó de eso, nosotros queremos regresarnos a lo mismo. Porque si Dios ya nos quitó esa mente del mundo, nosotros queremos volver a tenerla. ¿Por qué queremos seguir justificando sus tradiciones? ¿Por qué queremos seguir justificando sus fiestas, sus celebraciones, sus costumbres? No hay manera, hermanos. No hay manera de hacer eso. Porque si no, se siente como que estamos trabajando en vano en este lugar. ¿Sí? Se siente como que todo lo que hacemos aquí, todo lo que buscamos explicar y enseñar, pues al final no tiene efecto alguno. ¿Sí? Porque no nos estamos acercando más a Dios. No nos estamos apartando más del mundo, sino que estamos queriendo volver. Eso es lo que nos tememos cuando enseñamos acerca de esto. Ese es nuestro temor. Que todo sea en vano. ¿Sí? Que todo sea en vano. Ya para terminar, hermanos, lo que contamina al hombre es quebrantar el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Es enseñar como doctrinas mandamientos de hombres. Pero también lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, no lo que entra. Siguen diciendo esos versículos, llamando hacia la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no lo que entra en la boca contamina al hombre, no lo que usted coma, no lo que usted ingiera, eso no contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego es echado en la letrina. Eso sale, eso se expulsa. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que sale de su boca es porque lo tiene metido aquí y no logra sacárselo. ¿Sí? Está en su corazón. Es lo que usted desea, es lo que usted anhela. Y esto contamina al hombre. Del corazón salen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y blasfemias. Dígame, hermano, hermana, dígame si cuando la gente se abstiene de carne, dejan de tener malos pensamientos. Dígame si en estas fechas, con estas tradiciones, la gente deja de fornicar, de adulterar. Dígame si usted escucha menos blasfemias en estas épocas, porque se están absteniendo de carne. ¿Sí? Eso es seguir tradiciones de hombres. Estas cosas son las que contaminan al hombre, todo esto. No se abstenga de carne, no se abstenga de agua, no se abstenga de leche. ¿De qué le sirven los ayunos? ¿De qué le sirve abstenerse de todas estas cosas aparentando hacer un sacrificio a Dios? Cuando Dios le dice absténgase de blasfemar. ¿Sí? Con sus conocidos, con su familia. No se insulten. Eso es lo que Dios quiere. No piensen mal unos de otros. ¿Sí? No roben. No maten. Eso es purificarse. Pero el comer con las manos sin lavar, hermanos, eso no contamina al hombre. ¿De qué sirve evitar comer ciertos alimentos si en primer lugar, uno, Dios no lo mandó? Y número dos, por dentro uno sigue lleno de ira, de codicia, de envidia, de contiendas, de mentira y demás pecados. No sirve absolutamente de nada. Pero todo lo que Dios nos manda a hacer nos acerca más a Él. Todo lo que Dios nos manda a hacer. Proverbios 4, 23 al 27 nos dice bien claro, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón,
porque de él mana la vida. No nos dice sobre toda cosa guardada, guarda, cuida lo que comes. ¿Sí? Cuídate de lo que metes en tu boca. Dios no dice eso, sino que ¿qué debemos de apartar de nosotros? Carne. Debemos apartar de nosotros pan. Debemos apartar de nosotros lo dulce. No dice perversidad, iniquidad, ¿sí? Desviaciones, el mal. Cuídate de eso, apártate de eso. No algunas semanas, no algunos días, todo el tiempo. ¿Sí? Esto es un sacrificio perpetuo, algo que debemos de estar cuidando. ¿Qué sí podemos comer? Pescado. ¿O qué sí debemos acercarnos nosotros? Bueno, Dios no habla de comida. Dice, acércate a lo recto. ¿Sí? Tus ojos miren lo recto. Tus caminos sean rectos. ¿Sí? Eso es a lo que nosotros debemos de estarnos acercando. Olvídense de tradiciones de hombres que quieren abstenernos de hacer lo que Dios nunca ha mandado. A veces podemos entender que las tradiciones nada son. Podemos decir, bueno, es que yo participo de esto porque pues yo sé que nada tiene de malo. Para mí esta tradición no significa absolutamente nada. ¿Sí? Pero nos olvidamos de la parte de lo que estamos estimulando a hacer a otros. ¿Sí? Nos olvidamos de la enseñanza que les dejamos a otros. A sus hermanos primeramente, pero también a los no creyentes. ¿Sí? Hay que tener cuidado con eso. Cuando a veces participamos de las tradiciones, argumentando que, bueno, es que yo no estoy participando de eso malo, sino de esto otro, que es solamente una partecita, que no le veo nada de malo. Sí, pero ¿qué le está dejando entender a los demás? ¿Qué ven sus hermanos de la iglesia? Ellos no conocen toda su explicación que usted hace en su mente. Usted en su mente hace toda una explicación de que es que si yo hiciera esto sí estaría mal, pero como nada más lo estoy haciendo así y nada más así. Pero sus hermanos no ven eso. Esa explicación que usted hace en su mente para justificarse, la demás gente del mundo tampoco la ve. Lo que ven es a un cristiano participando de sus tradiciones. Eso es lo único que ven. Y en la iglesia, ¿qué es lo que muchos ven? A un hermano de la iglesia participando de tradiciones del mundo. Eso es todo. Entonces, cuidado cuando nosotros hacemos esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si bien la vianda no nos hace más aceptos, es decir, el alimento, no nos hace más aceptos delante de Dios, porque ni porque comamos somos más, ni porque no comamos somos más, ni menos. Pero miren, que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. No es nada más lo que para usted sea, sino lo que es para los demás. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, como les digo, uno hace toda su explicación en su mente, porque uno dice, yo conozco, yo sé que esto no es nada para mí. Pero te ven sentado a la mesa en el lugar de los ídolos. La conciencia de aquel que es débil, ¿qué va a decir? ¿No será estimulada a lo mismo? ¿Sí? A comer de los sacrificados los ídolos. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, aquel lo hace. Aquella lo hace. Bueno, ¿por qué yo no? Yo también quiero participar. A mí también me invitaron. Claro, el otro va a decir, no, pero es que yo conozco que esto no es nada, ¿verdad? Los ídolos nada son. Pero el otro, el que es débil, no ve lo mismo. Y no puede uno simplemente decir, bueno, pues él también que tiene que andar pensando, que no se ha fijado. No, hermanos, tenemos que cuidar a los demás también. ¿Sí? Y por el conocimiento tuyo,
se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. ¿Sí? Esto es bien importante, hermanos, en cuanto a las tradiciones de los hombres. Porque de pronto a mí se me antoja un pan de muerto. ¿Sí? Y decimos, pues hay que traer pan de muerto ahorita que es 2 de noviembre. Sale para comer aquí entre todos. Y si todos tenemos buen conocimiento, y si todos somos maduros, bueno, decimos, bueno, pues nada es, ¿verdad? Pues es un simple pan. Y ya. Pero si hay un hermano débil que por ver eso piensa que estamos participando de esa festividad y que entonces pues no tiene nada de malo que él también participe de esa festividad, pues entonces hay que poner atención a eso. ¿Sí? No podemos decir, bueno, pues él sabrá, ¿verdad? Nadie le dijo que participara. Nosotros nomás comimos pan. Bueno, hay que estar atentos a lo que ese hermano débil está pensando al ver eso. ¿Sí? Y tenemos que hacer un sacrificio también muchas veces nosotros. ¿Sí? Porque si para él implica eso, bueno, pues nos tendremos que abstener de ese pan, ¿verdad? Tal vez por el momento, tal vez por un buen rato. O cómaselo en su casa, ¿verdad? Donde no lo vea. De todos modos, pan hay mucho. Pero también tenemos que pensar en los demás, en lo que les dejamos ver. Y luego si aquí nos ven, que vemos que venimos aquí a la iglesia con todo eso, ¿verdad? Va a ser el día de reunión de la iglesia de Cristo y ahí venimos todos con nuestro pan de muerto. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Sí? Entonces también todo eso es importante. ¿En dónde nos ven? ¿Qué nos ven hacer? ¿Qué estamos diciéndole a los demás con nuestro ejemplo? Y tiene que importarnos. No podemos decir que no nos importa. Tiene que importarnos. Para no herir también las conciencias débiles. Porque los débiles son para cuidarlos. No son para menospreciarlos.